Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Axel López Yáñez. El día de hoy voy a hablar sobre el campo algodonero. Espero que ese tema sea de suma importancia como lo fue para mí. Bueno, iniciamos. La sentencia del campo algodonero hace referencia al caso de feminicidio en Ciudad Juárez, donde en 2001 fueron encontrados los restos de 8 mujeres asesinadas en un campo de algodón. Esta sentencia marcó un hito en la lucha por la justicia de las mujeres en México, destacando así las deficiencias del sistema judicial que no protegía como debería de ser a las mujeres. Y esto suscitó que hubiese un montón, muchísima violencia de género. Esta sentencia también evidenció aquella necesidad de mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra las mujeres, así como la urgencia de mejorar la impunidad y aquel machismo que había en ese tiempo contra la mujer. Bueno, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al Estado mexicano por su negligencia en investigar y prevenir estos crímenes. La Corte Internacional de Derechos Humanos determinó que el Estado no había cumplido con su deber de garantizar la seguridad de las mujeres y de realizar investigaciones efectivas para llevar a cabo un juicio contra estos responsables ante la justicia. Bueno, esta sentencia marcó un hito significativo al reconocer aquella responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y en la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención, investigación y persecución de los crímenes de género en México. Además, generó mucha presión para implementar medidas que protejan más a la mujer, que protejan contra esa violencia y contra esa impunidad que hubo en esos tiempos. Y bueno, estos asesinatos se sumaron a una larga lista de crímenes contra mujeres en esa ciudad y en esa época, muchos de los cuales quedaron impunes y que no se sabe nada hasta el momento. Algunos datos importantes del caso del campo algodonero incluyen que se descubrieron los cuerpos. Los cuerpos de las 8 mujeres fueron encontrados el 6 de noviembre del 2001 en un terreno que era cerca a la ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México, y presentaban signos de suma violencia, como si las tuviesen encarceladas, como si las tuviesen solo para sufrir. Este caso ocurrió en un contexto de violencia de género y feminicidios, en donde muchas mujeres fueron asesinadas y desaparecidas desde la década de 1990. Imagínense eso. Impunidad. Uno de los aspectos, yo creo que más importantes, fue la criticada falta de acción por parte de las autoridades mexicanas. Y para investigar y llevar a los responsables ante la justicia, la impunidad en estos casos era una problemática constante, pero muy constante. La responsabilidad del Estado, más o menos por el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la cual responsabilizaba al Estado, y esto tuvo unas consecuencias legales y sociales. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un punto crucial en la lucha de la justicia. Eso te los digo porque esta corte trató de mejorar y sistematizar aquellos puntos clave que no se trataban en México, como aquellos asesinatos que generaron una presión para mejorar el sistema de justicia y para poder tratar de que se convirtiera este caso en la lucha contra la impunidad, contra aquel machismo de esos años. Y bueno, aquella necesidad que era sumamente importante de proteger los derechos de las mujeres. Y no solamente fueron mujeres mayores, también fueron niñas, fueron casos de 9 años a 29 años. Eran mujeres jóvenes que aún tenían una vida por delante. Pero en conclusión considero muy 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 importante que estas mujeres
Las familiares de esas mujeres lucharon hasta el final para que este fuera un caso muy reconocido en México y pudieron acabar con esta corrupción que por lo menos se llevaba en estos años. El contexto social que hay sobre este tema, sobre esta sentencia, es que estas mujeres estaban cerca de esa ciudad en la cual se traficaban armas sin portar alguna licencia, sin portar alguna identificación de las armas. Se encontraron en estos años, hubieron demasiados problemas en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque estaban en el mero puente o en la mera frontera, por así decirlo, en la cual había mucha inseguridad. Y las mujeres simplemente dejaron a un lado todo esto para poder defenderse por ellas mismas. En lo personal considero muy importante que este tema sea conocido. ¿Por qué? Porque las mujeres actualmente aún sufren de esos problemas, sobre aquel machismo, pero no tanto como en aquellas épocas. En aquellas épocas ellas eran consideradas como las amas del hogar, tenían aquellas responsabilidades, por así decirlo, solo por ser mujeres. Este caso sirvió para que las mujeres conocieran sus derechos, que no era necesario que ellas estuviesen encerradas trabajando solamente para que sus hombres llegaran y comieran. En Ciudad Juárez, este hecho, y no solo en Ciudad Juárez, perdón que me equivoque, pero en México, en el país en general, este hecho fue el que dio la pauta para que aquellas mujeres lucharan por todos esos problemas que tenían, para que tuviesen dignidad. De hecho, hay muchos sociólogos que emiten que en México se dio este caso, y gracias a este caso fue que se pudo luchar contra aquel machismo. Pero si no hubiese si no hubiese sido por ese contexto social, en México aún seguirían viviendo mujeres en estos hechos de solo por ser mujer voy a limpiar mi hogar, porque mi marido tiene que llegar y tiene que ser todo limpio. Pero gracias a este caso, muchas mujeres fueron muy informadas, y lamentablemente tuvo que pasar para que en México se dieran cuenta que no solo era en Ciudad Juárez, sino que era alrededor del país. Y considero importante que casos como este sigan siendo enseñados, así como el profesor Sergio Pech nos enseñó este caso. ¿Por qué? Porque eso es de suma importancia para la sociología y para otros temas de derecho que más bien no se han llegado a concretar. Pero es muy, muy, muy interesante este tema y la verdad agradezco por este conocimiento. Gracias.